Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este canal. Yo soy Carmen Rosa y el día de hoy les quiero compartir un tema acerca de visitar a los muertos en los cementerios. Bueno, como se sabe, esto es una cultura que está arraigada muy fuerte aquí en Latinoamérica. Bueno, empieza porque los aztecas o nahuas también practicaban estas costumbres de honrar y visitar a los muertos. Esto es una práctica que viene ya 15.000 años atrás y que se ha arraigado tanto en la cultura de hoy. Y bueno, al menos creo que Latinoamérica practican esas culturas. Bueno, los aztecas tenían como a Dios, ellos creían en el sol, en los sacrificios humanos, hacían muchos sacrificios humanos. Bueno, solo quiero dar este detalle porque, o sea, de dónde se está originando esto de honrar a los muertos, de Día de Muertos, de por qué la gente va a los muertos, ¿no? O sea, solamente eso es el punto. Y bueno, la gente empezó a tener esta cultura. Bueno, imagínate que llegó hasta aquí a Perú y llegó a varias partes de Latinoamérica. La tradición y la cultura de visitar a los muertos, honrarlos, llevarles comida, frutas, prenderles velas y todas esas cosas. Tiene un origen y lo cual obviamente no viene del Dios de la Biblia, porque Dios en la Biblia condena de visitar a los muertos. La Biblia hay un pasaje que dice que no honres a los muertos porque los muertos ya no tienen memoria. Así que, pero aún gente cristiana, gente que es evangélica, que sirve a Dios, todavía tienen arraigados estas costumbres de visitar a los muertos, de llevarles comidas, flores, ofrendas y todas esas cosas a sus muertos. Lamentablemente lo hacen por muchas, uno puede ser por ignorancia, porque no quieren desprenderse de esas culturas que están arraigados hace muchos años atrás. Bueno, lo que te quiero decir es que si tú eres católica, evangélica, musulmana, bueno, no sé, de cualquier religión, honrar a los muertos hoy en día ya no tiene ningún sentido, ya no es válido, porque Dios nunca mandó a honrar a los muertos. Y generalmente la gente, ¿por qué va a los cementerios? ¿Por qué sigue yendo? Sobre todo a mí me sorprende que la gente que sea cristiana, evangélica, siga yendo a los cementerios cuando ya sus familiares ya murieron 5 años, 10 años, 20 años, y sigan con esa cultura arraigada ahí totalmente, y sigan con esa tradición que obviamente viene de personas que le rendían culto a dioses falsos, donde también se practicaba el sacrificio humano y muchas cosas más. Entonces esto tiene un origen, obviamente, de dioses falsos, donde tenían esa cultura y esas tradiciones. Aunque está bien arraigado, al menos aquí en Perú también está bien arraigado esa tradición de visitar a muertos. Y bueno, lo que les quiero decir es que ya que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, los que son cristianos y los que no son, pues también no le suma en nada ir al cementerio, no te suma en nada, no tienes ningún beneficio. Al contrario, ir al cementerio tiene peligros, peligros espirituales que no te suman en nada. Por ejemplo, bueno, se supone que la persona fallecida ya está ahí en la tumba, está 5 años o 3 años o más, y se supone que
la Biblia dice que el cuerpo está ahí. Lógicamente el cuerpo está ahí, se va deteriorando con el pasar del tiempo, pero el alma y el espíritu del ser humano ya no está ahí, ya no está en la tumba. Automáticamente cuando una persona muere, mueres y ahí tu alma y tu espíritu salen de ti, porque eso es lo que le da vida a tu cuerpo. Entonces tu cuerpo se queda simplemente como un cascarón de huevo, o sea, ya salió la yema y la clara, y solamente se queda el cascarón que con el tiempo se deteriorará. Así como que lo más valioso que tenemos como seres humanos es nuestra alma y nuestro espíritu. Pero eso sale del cuerpo cuando la persona fallece y cuando lo llevan a enterrar, por lo tanto, las personas tienen que darle un último adiós. Creo que es algo normal, ¿no? Que te vas a despedir por última vez de tu ser querido, que tú amas, que tú quieres, pero de ahí a seguir visitando y llevándole muertos, a estar invocándolo, es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué? Porque espiritualmente hablando, el mundo espiritual es muy delicado y es muy, o sea, en el mundo espiritual te generas contaminación espiritual. ¿Por qué? Porque al seguir yendo al cementerio, las personas hablan con sus muertos. Les dicen que los guíe del cielo, que los ilumine, que los ayude, que son sus ángeles, pero recuerden que el muerto ya nada sabe, ya no tiene memoria, pero espiritualmente hablando, es como que no dejan partir a los muertos porque las personas siguen invocándoles, diciéndoles que le extrañan, que les hace falta, que los aman, que nunca lo van a olvidar y bla, 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 tantas cosas. Y esas oraciones que uno hace en la tumba del muerto, cuando van al cementerio y se ponen a llorar, se ponen a decir cosas de emociones, esas cosas en el mundo espiritual, todo tiene efecto. En el mundo espiritual, todo lo que la boca habla, hay un efecto muy fuerte porque la boca tiene poder y al hacer esas oraciones, estás invocando al espíritu de tu muerto, o sea, de la persona que ya falleció y que ya no está en esta tierra y esa persona no puede partir, o sea, no puede salir del todo del mundo espiritual porque tú automáticamente con tus oraciones estás reteniendo y entonces estás invocando al espíritu de ese muerto que ya murió hace, no sé, 20 años, 30 años, 10 años, 5 años. Estás invocando con esas palabras al hablarle al muerto. Incluso personas que en los cementerios llevan su foto de los muertos, lo colocan ahí y le ponen velas, le ponen ofrendas, le ponen la comida que le gustaba y todas esas cosas es un peligro espiritual. Porque estás invocando a un muerto, pero y la Biblia condena que tú invoques a muertos, porque dice que los muertos no tienen que ser honrados. La honra es mientras tú estás vivo, mientras estás viva, mientras aquí en la tierra tú puedas honrar a tus seres queridos, hazlo mientras está vivo, porque de muerto ya no sienten nada, no saben si tú fuiste o no fuiste. No pueden agradecerte, no puedes sentir nada, pero espiritualmente sí lo estás invocando, lo estás teniendo ahí cuando lloras, cuando sufres. Entonces, esto es algo espiritualmente que las personas que han experimentado o que les ha pasado pueden entender. Quizás los que no dirán que esto es locura, que estás hablando. Pero la realidad es que los muertos, hay cosas que no están escritas en la Biblia, pero las experiencias que uno vive son reales. Te contaminas cuando haces las oraciones, cuando invocas a tu muerto porque lo extrañas y sufres y ese muerto no se puede ir.
está ahí y a veces tú sueñas constantemente con tu muerto, que está ahí, que todavía lo sigues viendo, que todavía te habla o incluso lo ves en tu casa. ¿Por qué? Porque los muertos se pegan y después tienes sueños, tienes insomnios, no puedes dormir. ¿Por qué? Porque los muertos te absorben toda la energía, toda la vitalidad, te sientes agotado, cansado, porque son espíritus humanos que tú estás invocando. Eso es practicar también el espiritismo. Entonces, te da insomnio, te da dolor de cabeza, te sientes agotado. Son peligros, síntomas de que tu muerto te está consumiendo y no tienes energía porque tú lo estás invocando. A veces lo hacen por ignorancia, porque no saben, pero esto es un peligro de que porque muchas personas incluso siguen durmiendo y sienten que el muerto está ahí, ¿no? Que el muerto se acuesta, que el muerto está haciendo su recorrido en su casa, que el muerto tiene una vida normal. ¿Por qué? Porque esa persona como si físicamente estuviera ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no lo ha dejado partir, no le ha hecho su despedida y ese muerto está ahí y también te perjudica a ti espiritualmente porque te estás contaminando espiritualmente. Espiritualmente nosotros nos contaminamos, físicamente no lo puedes ver tal vez, pero espiritualmente estás contaminado, ese muerto te está absorbiendo, te está quitando vitalidad, energía. Y tú sigues ahí amarrado a la persona que falleció hace años. Y sobre todo los sueños que tú tienes con fulano de tal, con tu familia que tú tanto amabas, que te hacía falta. ¿Por qué sueña? Porque tú lo invocas, porque tú le sigues rindiendo culto a los muertos. Eso es rendirle culto, llevarle flores, velas, cantarle, hablarle. Recuerda, el muerto ya no está en la tumba, ya no se encuentra ahí, ya pasaron años. Incluso hasta su cuerpo ha de ser polvo, pero de todas formas tú lo sigues haciendo por tradición, por esta cultura que está totalmente arraigada. Y entonces después sufres consecuencias, sufres manifestaciones en tu casa. Porque incluso hay personas que tienen fotos de muertos grandes en las paredes, como rindiéndole homenaje. Eso también es muy peligroso porque también el muerto está paseándose por tu casa, está manifestándose. Tú dirás, pero ¿qué es esto? ¿Qué locura? No, no es locura, son reales, son experiencias que yo lo estoy viendo a partir de otra persona. Por eso es importante desligarse de esas culturas que están arraigadas en nosotros. Culturas que no nos suman en nada. Dime tú, ¿qué beneficio encuentras a ir al cementerio a llevar flores, a prender velas, a llorar a una persona que ya no está? Dime cuál es el beneficio. ¿Eso te hace sentir bien? ¿Eres feliz? No, ¿verdad? No eres feliz. Al contrario, eres infeliz. ¿Y por qué las personas siguen con estas prácticas culturales que vienen de otros falsos dioses? Porque no han sanado el corazón, todavía no han dejado partir a sus muertos, ya sea por culpabilidad, porque piensen que hicieron algo y no les perdonó, o ellos no lograron perdonar a la persona que ya falleció, X o Y motivo. Lo que te quiero decir que es tiempo ya de que te sueltes de eso. Ya pasaron años. ¿Hasta cuándo vas a estar aferrado a un muerto que ya no tiene memoria aquí en la tierra? ¿Hasta cuándo vas a estar así, arraigada a culturas de falsos dioses?
Lo que te quiero decir es que tú tienes que sanar y despedirte y hacer el último adiós, decirle a tu familiar que ya falleció. Tú también tienes que hablarle, porque en el mundo espiritual, así como lo invocas, todo se hace efecto. También decirle, mira fulano de tal, ya te dejo ir, he entendido que ya has partido de esta tierra hace muchos años atrás. Vete, vete a donde te corresponde. Ya no te quedes aquí, yo te dejo ir, que vayas a donde te corresponde. Sé libre, porque lo estás esclavizando al muerto, porque se está quedando arraigado ahí. Le estás atrayendo espiritualmente. Entonces tú le dices, vete y dejas de ir al cementerio. Dejas de ir al cementerio, por más buena que sea la persona. No está bien si eres persona, como digo, no importa de qué religión seas, católica, evangélica o no sé, no interesa, porque este problema espiritual le pasa a todos sin importar religiones. No se trata de religiones, se trata de un problema espiritual que pasa en esta vida y que nos relaciona a todos las personas que estamos practicando esas cosas, esas tradiciones arraigadas y tienen consecuencias espirituales. Hay gente que lo ha tomado esto luego como algo normal cuando el muerto se manifiesta. Ah, ahí está mi familiar, yo lo he visto. Normal, lo están tomando como algo normal, como que no pasa nada, como que no, o sea, fresh, pero la realidad es que no es así, no deberías de tomarlo como algo normal cuando tú tienes una visión de un muerto que está en tu casa o que lo has visto a tu ser querido y que está fallecido. No deberías tomarlo normal porque esas personas están atrapadas ahí contigo con las invocaciones que tú le haces a través de las oraciones. Están atrapados y ellos no son felices, ellos lloran, lloran mucho. Por eso tú tienes que decirle, vete, yo voy a estar feliz, yo ya estoy bien, he entendido que ya has partido y si eres creyente en Jesús, decirle, o si eres cristiano, decirle, mira, yo ya no necesito que me cuides, a mí Dios me está cuidando, a mí Dios me protege, porque realmente esa es una mentira que tienen en la mente que los muertos te cuidan del cielo. Los muertos no te cuidan del cielo, no te protegen porque ellos no pueden hacer nada por ti ya. Pero ¿quién tiene misericordia de ti? ¿Quién te ve desde el cielo? ¿Quién está ahí para cuidarte y protegerte? Es Dios, no tu muerto. Tu muerto no tiene esa capacidad de hacer, de cuidarte o de protegerte. Esas son mentiras que ha trascendido contra el tiempo para permanecer arraigados a nuestros muertos, pero ellos no tienen esa capacidad de cuidarte, pero sí están ahí espiritualmente. ¿Y cómo te das cuenta que están ahí? Por los sueños que tienes, por las manifestaciones que pasan en tu casa y tú sabes que es ese muerto que ya murió hace mucho tiempo. Y también porque tú estás yendo al cementerio a rendirle culto, a rendirle honor. Y esas son prácticas diabólicas que viene del diablo. Eso no son prácticas que viene de Dios, porque Dios nunca mandó a eso. La gente que no conoce estos temas profundos lo hace por ignorancia. Pero yo te quiero decir a ti, ¿realmente vale la pena seguir yendo al cementerio? No, de ninguna manera. Por eso yo te aconsejo, te digo, ya no sigas yendo al cementerio. Yo sé que tú has amado a tu familia,
que ha fallecido, pero tú tienes que recordarlos no de esa forma. No es necesario que tú los recuerdes con visitar el cementerio, con hacerle misas, porque incluso hay acá los católicos hacen su misa para los muertos, supuestamente para que vayan al paraíso, vayan al cielo, salen como que en el purgatorio, que los muertos que han muerto salen, vayan al purgatorio y del purgatorio al cielo, algo así, porque se creen al purgatorio y hacen misa para que salga del purgatorio y después de ahí ya tiene el pase como para el cielo. Pero eso es otra mentira también. Ya no podemos hacer nada de una vez que la persona ya falleció sin Jesús, sin Dios como su único Salvador y Señor, ya no se puede hacer nada. Entonces, las personas están creyendo esas mentiras que vienen de muchísimos años atrás, que están totalmente arraigados, que han enseñado la abuelita, la bisabuela, la tatarabuela, y eso es una cultura que se va así dejando de generación en generación, pero que en nada bueno nos ayuda. Entonces, por eso es importante que tú decidas decirle a Dios: "Dios, ayúdame a desprenderme a soltar a mi ser querido", porque de repente no ha superado la muerte, ¿no? Mucha gente a veces va solo por tradición, por cultura, ¿no? A todos nos duele que nuestros seres familiares se nos vayan, nos afecta, pero no conseguimos nada yendo al cementerio, ni pagando misas, ni rindiendo culto a muertos en Día de los Muertos. Que es otra tradición que todo el mundo celebra, esa tradición que no viene de Dios, que es Día de los Muertos. En nada beneficia. ¿Qué ganas con eso? El muerto muerto está, ya no nada se puede hacer. Solamente debes dejarlo ir, soltar esas tradiciones arraigadas que has tenido y seguir hacia adelante. Si no has superado la muerte de tu familiar, decirle: "Dios mío, Jesús, ayúdame. Necesito soltar a mi familiar que ya no está". Quizás es reciente, quizás no sé, hace 2 años, hace 3 años y todavía sientes dolor, sientes tristeza y por ese motivo sigues yendo al cementerio, sigues haciendo esas cosas. Pero todos tenemos sentimientos, a todos nos afecta que nuestra familia se vaya de este mundo. Pero recuerda, debes soltar. Tú misma tienes que ser consciente y dejarlo ir. Ya no está, duele, es duro, sí, todos tenemos sentimientos, pero tenemos que tener una decisión firme y clara para dejar ir a nuestro muerto, porque nos trae consecuencias espirituales y te perjudica a ti y también te contamina espiritualmente. Así tú seas ateo, seas lo que seas, igual te está contaminando espiritualmente y absorbe tu energía y todas esas cosas. Y eso no es algo normal, no deberíamos tomarlo como algo normalizado que los muertos se estén manifestando en nuestras casas y ya no pasa nada, todo fresh. No, porque esas personas que han fallecido ya están muriendo. Bueno, por ejemplo, yo te voy a contar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Sobre mi experiencia de antes, cuando yo iba al cementerio, bueno, yo tengo un familiar que falleció hace muchos años atrás, en el 2015, pero la mamá de ese familiar solía visitar el cementerio así seguido, ¿no? Seguido, en su cumpleaños, en el día de muertos, en día X especiales, ¿no? Solía llevarle comida, incluso sus juguetes que le gustaban, también le ponía flores, todas esas cosas, ofrendas, ¿no? Entonces yo le solía acompañar porque en ese tiempo yo todavía no entendía, no sabía de la gravedad de esto. Hasta que, bueno, me vuelvo cristiana, me entrego a Jesucristo y después de ahí ella me dice, cuando ya me había convertido, me dice, vamos al cementerio, me dice. Y yo siento que el Espíritu Santo me habla a mi conciencia y me dice, ¿tú qué vas a hacer ahí? Tú no tienes nada que hacer ahí. Ahí ya no hay nada. Ahí ya no está la persona.
Ahí ni ya ni la carne ya está ahí. ¿Qué vas a hacer ahí? Tú no tienes nada que hacer ahí. Ese pensamiento se me vino a la mente y yo dije: "Guau", y le dije: "No, yo no voy al cementerio", le digo, "ya no, sí, además el cuerpo ya no está ahí, ¿qué sentido tiene seguir yendo al cementerio? Si la persona ya no está, ya no se encuentra ahí". Y a esa persona le pareció un poco duro lo que yo dije, seguro porque obvio es su familiar, ¿no? Entonces después nunca fui al cementerio de ese día, desde que Dios habló a mi conciencia, me guió, me dijo que yo no tengo que estar en el cementerio. Y después mi padre fallece en el 2021. Obviamente, cuando mi padre fallece, yo tengo que ir al cementerio, ¿no? Para darle el último adiós, la última despedida. Eso es algo normal, ¿no? Que uno vas y le das último adiós en esta tierra. Entonces yo sí fui el día de que mi papá falleció. ¿Que me afectó bastante? Pues obvio que sí me afectó. Pero ya sabía que mi padre no, ya no estaba acá en esta tierra. Y desde ese día ya no fui al cementerio nunca más. Solo fui al cementerio el día que este lo despedí como su último adiós y de ahí más no volví al cementerio, porque yo había entendido la gravedad y la experiencia que estaba viviendo, que no tiene sentido ir al cementerio. Y después pasó hace poco, en este año, estaba pasando justo por ese cementerio por donde mi papá estaba, y yo dije: "A ver, voy a de entrar un rato al cementerio", pero no para llevarle flores, ni para llevarle ofrendas, ni para rendirle nada. Simplemente dije: "Voy a entrar al cementerio", y después voy a entrar, y fui al cementerio como a ver, como hay quien dice, a curiosear, ¿no? Entonces, solo entré a eso, pero no como tal a honrar a mi muerto ni nada. Entonces fui y yo miraba que la gente ahí estaba con sus muertos, le llevaban alcohol, le llevaban cervezas, le llevaban de todo. Acá en Perú, cuando es Día de Muertos o Día de Santos, que le dicen, acá en Perú la gente lleva orquesta a los cementerios para cantarle a sus muertos, y los que están integrando ahí se ponen a emborracharse, a tomar y todo, y a comer todo eso. Es una cultura bien fea que yo nunca he estado de acuerdo antes de la verdad no entiendo, ¿no? Entonces, hay casos, videos donde se han visto también de cómo los muertos se manifiestan. Y bueno, ahí fue el único día que entré, pero para ver de cómo que la gente, aún evangélica, aún cristiana, no ha logrado soltarse de eso, porque estaban ahí honrando a sus muertos. Estaban honrando, y eso es algo que a Dios no le agrada ya. Y yo dije: "Guau, de verdad que esta cultura viene bien arraigado, está bien así, bien arraigado como de raíz, y como desarraigarlo es como que difícil para la mayoría de personas". Pero creo que si tú le pides a Dios que te hable, que te guíe y que tú le digas: "Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Si estoy haciendo mal esto de visitar muertos, de hacer esto, aquello, por favor, háblame, tu Espíritu Santo me guíe", y el Espíritu te va a guiar. Dios te va a guiar, te va a hacer entender que ya no tiene sentido ir a esos lugares donde solo hay contaminación espiritual. Y ese día cuando yo fui, como entré solo a ver el cementerio, fui nada más, de entré todo normal y empecé y me dolía la cabeza de la nada. Yo estaba como que, normal, o sea, estaba normal y de pronto entro al cementerio y siento un dolor de cabeza como que, ay, es incómodo. Entonces puedes sentir toda la presencia, la carga espiritual que hay ahí, ¿no? La carga espiritual, la contaminación espiritual que hay ahí en ese cementerio. ¿Por qué? Porque recuerda que el cementerio está lleno de muertos y también están llenos de demonios, de espíritus inmundos. Es una contaminación total. Y bueno, después yo ya salí de ahí, de ese lugar, porque no me sentía bien.
porque me dolía un poco la cabeza. Fue algo muy incómodo, pude sentir toda esa carga que hay ahí adentro. Y también, hablando de muertos, es que yo tengo una historia que estoy viendo de cerca, un caso real de que me compartieron la cámara de su casa y entonces se graba en las noches, se graba y hay cosas sonando, o sea, no hay nadie en su casa, no, la cámara graba y no hay nadie en su casa y ahí también dice que se le ha visto al papá que ya falleció hace mucho tiempo y que estaba ahí, que lo vieron. Porque hay gente que tiene de repente los ojos espirituales abiertos, entonces puede lograr ver, ¿no? Puede lograr ver a los espíritus humanos que están ahí. Y bueno, con la cámara yo puedo ver desde mi celular, y sí se ven cosas extrañas, se sienten como que sonidos, se ven sonidos raros, sonidos extraños, sonidos como que de pena, de lamentos. También se escuchan cuando no hay nada a altas horas de la noche, a las 2 de la mañana o 3 se escuchan sonidos, como que alguien moviera las cosas. Y también se ven luces circulares como que están rondando. La cámara logra captar todo eso. Entonces, el mundo espiritual en realidad es y un mundo muy delicado, muy fuerte, ¿no? Así que sin más, yo tengo pruebas y tengo algunos videitos. Sin más, si, bueno, quizás les esté compartiendo en el próximo video de qué cosas pasan en una casa, ¿no? Cuando la cámara está grabando y es alta hora de la noche. Entonces, como les digo, desarraíguense de todas esas cosas que no son nada bueno para ustedes y sean felices y plenos. Y pídanle sobre todo ayuda a Dios. Y sin más que decir, pídanle fuerza a Dios para soltar a las personas que quizás ya no están en esta tierra y hacer un último adiós. Así que suscríbete, dale me gusta, comenta qué opinas de esto y nos vemos en el próximo video. Chao.